Bienvenidos a la clase número 8 de Sistema Inmune. Esta unidad va a ser la última que vamos a ver y que pertenece a Biología Electivo. Espero se hayan puesto al día porque la idea es que no se les vayan acumulando los videos. Los videos se suben en el horario de clases para que se vean en horario de clases, no para que se dejen para después, porque ese después se transforma en unos 5 videos y más materia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que espero que ya estén al día, ya se les dio semanas suficientes para estar al día y vamos a comenzar, ¿cierto?, con lo último que nos queda en biología electivo, que tiene que ver con el sistema inmune. Objetivos. Primeramente vamos a definir el concepto de inmunidad. Vamos a reconocer las principales características de la inmunidad innata y la adaptativa. Vamos a comprender los conceptos de especificidad y memoria de la inmunidad adaptativa. Vamos a analizar la respuesta inmune y vamos a explicar la forma en que se lleva a cabo la selección clonal y la tolerancia inmunológica. ¿Ya? Lo último, de cierta manera, no entra en la PDT, ¿ya? Pero ustedes saben, y como yo les dije al inicio de nuestro electivo, que nosotros vamos a ver aquí cosas que son relevantes, ¿cierto?, para la gente que quiere estudiar algo relacionado con la biología. Continuemos entonces. Es muy interesante hablar de la palabra inmunidad. ¿Por qué? Porque la inmunidad significa contra la enfermedad. Y esto nos hace mucho sentido, ¿cierto?, a los que somos biólogos, porque estamos combatiendo una enfermedad. Ya estamos en contra de algo. Entonces, ¿qué es lo que involucra esta inmunidad? ¿Ya? Tenemos dos clases de mecanismos que son defensivos. Tenemos una defensa inespecífica, que es inmunidad innata. Innato es decir que yo reacciono inmediatamente, ¿cierto? O cuando, no sé, voy a hacer el nexo con lo que vimos en estrés, cuando yo veo que estoy en una situación, ¿cierto? De estrés, mi sistema, ¿cierto? Todo, yo voy a reaccionar de una forma inmediata, innata, ¿ya? Y la segunda es una defensa específica o inmunidad adaptativa, es decir, que se va adaptando, ¿cierto? Esto pasa cuando nosotros contraemos ciertas enfermedades, ¿ya? Vamos a reconocer a este individuo que fue incorporado en nuestro organismo como un virus, como una bacteria, ¿cierto? Y nos vamos a adaptar. ¿Y en qué sentido? Que después nos podemos contagiar nuevamente, pero obviamente el sistema inmune va a estar adaptado y además va a estar preparado para poder combatir de mejor forma esto que nos afectó alguna vez, es decir, va a reforzar sus fuerzas. Es muy interesante hablar también del sistema inmune porque existe una rama de la biología que se llama inmunología, ¿ya? Los que van a estudiar carreras del área de la biología, ya carreras más biológicas, no pedagogías, lamentablemente, van a tener cursos de inmunología, ¿ya? Este estudia mecanismos de defensa interna que tienen ciertos los organismos y además es un campo de investigación biomédico de avance más rápido en la actualidad, ¿ya? Algunos, ya si después siguen estudiando después de sus carreras, sus pregrados, pueden encontrar los posgrados, que pueden ser magísteres, ¿cierto? O doctorados. Ahí también pueden escoger, según en lo que ustedes se quieran especializar, cursos de inmunología. Continuemos. Para cumplir con una compleja función de defensa, el sistema inmune se organiza en los órganos, tejidos, células y moléculas. ¿Ya? Esto hace referencia, ¿cierto?, a lo que ustedes vieron en biología común, que son los niveles de organización biológica. ¿Ya? O niveles de organización celular. Tienen muchos nombres. Entonces aquí podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, los ganglios linfáticos, ya que van a cumplir ciertas funciones específicas. Perdón, el vaso, la médula ósea, la red de vasos linfáticos, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí tienen un cuadro de todo lo que cumplen las estructuras. ¿Ya? Nivel de organización, dice Timo, es un órgano linfoide primario donde está en la parte superior del tórax, almacena y madura los linfocitos T. Los ganglios linfáticos son órganos linfoides secundarios que están en todo el cuerpo, que hacen remoción y filtro linfático de partículas y de microorganismos. Microorganismos como cuáles, bacterias, virus, etcétera. El vaso también es linfoide secundario, ya se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen, tiene una filtración linfática y almacena linfocitos. Las placas de Peyer es un tejido, se encuentran en el intestino y la función es la agrupación de linfoides que destruyen patógenos que puedan llegar ahí. Entonces ustedes van a poder leer las distintas funciones que son interesantes, ¿cierto? Y que obviamente se lo dejo a ustedes de tarea para no hacer esta clase más aburrida y estar leyendo todo lo que sale aquí. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta desafío que tienen que responder en el chat. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? ¿Ya? Esto lo van a poder ver, ¿cierto? En el PPT y en las diapos que vimos hace unos segundos. Voy a dar unos pequeños segunditos porque la idea es avanzar y no atrasarnos en esto. Ya, continuemos. Bueno, como yo les dije, teníamos dos tipos de inmunidad. Una que es innata, que puede ser por factores genéticos, y una adaptativa. ¿Ya? La adaptativa puede ser activa, con anticuerpos propios, o una pasiva, con anticuerpos exógenos. La activa ya es cuando nosotros tenemos una exposición natural u artificial. La natural es cuando estamos enfrente a agentes que son patógenos o infecciosos, ¿cierto? Es decir, cuando, no sé, la misma peste cristal, ya la mayoría la tiene cuando niños, a veces les da cuando adultos, pero después a los niños que les dio esa peste cristal no la vuelven a tener cuando adultos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema se adaptó, ¿cierto? Eh, Identificó al patógeno que producía esta cierta peste o enfermedad y se adaptó a todo esto. La artificial es la vacunación. Ya vamos a ver en clases más adelante por qué es importante la vacunación. ¿Ya? Yo me he encontrado con muchas situaciones y cosas que he visto en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook sobre las vacunaciones. Ya, ustedes saben que yo estoy estudiando pedagogía en biología y química, voy en cuarto año, estoy a puertas de obtener una licenciatura en ciencias naturales y al leer estas aberraciones me entra el bichito que qué es lo que está pasando con la educación. ¿Por qué? Porque he visto muchas teorías conspirativas de las vacunaciones, ¿ya? ¿Cuál es la solución a esto? Ya como ustedes futuros estudiantes de educación superior, infórmense, lean papers, vean informaciones confiables, ¿ya? Cuando ustedes terminen una clase mía o de cualquier otro docente, ¿ya? Traten de buscar información en literatura. Los profesores también se equivocan, ¿ya? Entonces, es importante siempre ya verificar a través de la evidencia para armar una discusión. No me sirve la fuente TikTok, no me sirve la fuente Facebook, no me sirve la fuente Instagram. ¿Ya? Entonces vamos a hablar en un futuro sobre la vacunación, pero ese es el llamado que les hago, a informarse, a desarrollar el pensamiento científico, ¿ya? Hay algo que se llama alfabetización científica y que en Chile falta demasiado,
ya porque me incluyo, cuando yo iba en el colegio, creía en cualquier cosa conspiracionista que estaba en redes sociales, en los videos de YouTube incluso. Así que eso, infórmense, infórmense de las vacunaciones contra el coronavirus, infórmense de qué es el coronavirus, cómo se generó, ¿ya? Y de ahí den una opinión, ¿ya? Obviamente todas las opiniones son respetables, pero tienen que ser con evidencias. Por eso existe la ciencia. Por otro lado, existe la inmunidad adaptativa pasiva, que son anticuerpos exógenos. Las naturales son cuando nosotros somos bebés, tomamos leches de nuestra madre, ¿cierto? Y tenemos los anticuerpos maternos. Y los otros son anticuerpos de otro organismo que pueden ser, ¿cierto?, ingresados a nuestro organismos, a nuestro organismo, perdón, más que nada. Bueno, vamos a ver la comparación entre la inmunidad innata y adaptativa. La especificidad contra microbios, la innata es muy baja porque lo estoy recién conociendo. En cambio, la adaptativa ya lo tengo identificado, sé lo que hace, sé quién es, por lo tanto es alta y lo puedo eliminar. La diversidad es baja, ya cierto, porque estoy recién conociendo a este microorganismo o cualquier cosa que me está afectando, ¿ya? Yo estudié en un curso de microbiología, ya que cuando nacemos ya estamos expuestos a microorganismos en comparación a cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Ya podemos hacer una clase extra si ustedes quieren a futuro. Dejen en el chat eso de cómo es la inmunidad, ya, para que ustedes conozcan un poquito más. La memoria no hay desarrollo en la innata porque estoy recién conociendo, como les dije, pero la adaptativa se desarrolla. Las barreras químicas en la innata es la piel, el sudor y las mucosas. Y en la adaptativa son las inmunoglobinas o inmunoglobulinas. Las proteínas sanguíneas son las proteínas del complemento en la innata y en la adaptativa son las inmunoglobulinas. Las células en la innata son los macrófagos y los monocitos y en la adaptativa son los linfocitos. ¿Ya? La inmunidad innata va a ser la que tiene nuestro cuerpo y que no reconoce de forma específica. Por ejemplo, la piel, las secreciones, la microflora intestinal, ¿ya? Vaginal también, los interferones, el sistema del complemento, la inflamación, los macrófagos, etcétera, etcétera, ¿ya? Es importante siempre perseverar más que nada nuestra microflora ay, perdón, intestinal, ¿ya? Ando un poquito con lengua corta hoy. Y la inmunidad adaptativa o adquirida corresponde a la que tiene especificidad, ¿ya? Entonces, puede ser humoral a cargo de los linfocitos B o puede ser celular a cargo de los linfocitos T. La inmunidad adaptativa, ya humoral, también se conoce mediada por anticuerpos, ¿ya? Aquí participan los linfocitos B y participan las inmunoglobinas, ¿ya? Miento, no fue aquí, ¿ya? Pero yo generalmente cuando paso biomoléculas, yo pongo ejemplos de inmunoglobinas, ¿ya? Que pertenecen al sistema inmune para que los estudiantes puedan ver, ¿cierto? De qué se está hablando. ¿Ya? Y que en un futuro más se le van a encontrar, por ejemplo, en mención con todo esto, ¿ya? Entonces son anticuerpos que reconocen a los patógenos al unirse a sus antígenos. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Yo tengo una célula que va a presentar, ¿cierto?, el antígeno extraño en su superficie, ¿ya? Entonces, el linfocito B, perdón, el linfocito B activado va a aumentar de tamaño y se va a dividir por mitosis. Se van a producir clones de estos linfocitos B y van a ser competentes, obviamente, y los anticuerpos son transportados por la sangre y la linfa hacia la zona afectada. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de la inmunidad adaptativa celular? Van a participar los linfocitos T. Tenemos los linfocitos T citotóxicos o CD8, que son de principal defensa contra las infecciones virales, ¿ya?
los linfocitos T supresores que disminuyen la actividad de los B, ¿ya? T y macrófagos, los linfocitos de memorias que se presentan después del proceso de infección, ¿cierto? Para quedar en forma permanente en el organismo y tener la memoria, ¿cierto? Para en un futuro lidiar con este patógeno. Los linfocitos T o ayudantes o CD4 van a producir las citoquinas y van a tener una cooperación en la activación de los linfocitos B para producir anticuerpos. Y tenemos los natural killer, ¿ya? Que son un tipo especial de linfocitos que van a interactuar en la inmunidad innata y también en la adaptativa, porque son asesinos naturales en nuestro organismo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Un linfocito T competente es activado por un complejo antígeno extraño, ¿cierto? Específico y presentado por una CPA. Se van a producir los clones del linfocito T competente y los linfocitos T van a salir del ganglio y van a emigrar a donde haya alguna infección. Entonces, con relación a los linfocitos B y T, ¿cuál de las siguientes características es o son correctas? Continuamos. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones forma parte de la respuesta inmunitaria humoral? Continuamos. Bueno, la inflamación es un mecanismo básico, ¿ya? Es decir, yo estoy expuesto a algo cuando, por ejemplo, me clavo una astilla, ¿ya? Esa zona después que me la saque, ya va a estar infectada por ciertas, bueno, va a tener bacterias. Entonces va a venir nuestro sistema inmune, ¿cierto? Con a decir, bueno, esto es como un meme, ¿cierto? Un cómic más que nada. Entonces va a decir, ¿y este jaleo qué es? Ya, ajá, os pillé, está en españolísimo. ¿Ya? Entonces hay una alerta roja que me va a avisar, ¿cierto? Que va a haber algo que me va a tratar de infectar mi organismo. Entonces se van a producir las señales correspondientes y al realizar estas señales se va a producir lo que nosotros conocemos como inflamación. ¿Por qué? Porque es un mecanismo básico para eliminar ciertos patógenos. ¿Cómo se hace? Uno, se puede hacer por quimiotaxis, ¿ya? Les dejo estos conceptos para que ustedes lo averigüen, ¿ya? Diapedesis, ¿ya? Ameboirismo y fagocitosis, ¿ya? Fagocitosis es algo que se ve en química común. Si no lo han visto, díganle a la profesora Mile que se los pase inmediatamente. Continuamos. Entonces, yo voy a tener acá un gráfico donde voy a identificar, ¿cierto? Y voy a ver las reacciones que yo voy a tener más que nada en la inflamación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a tener primordialmente, ¿cierto? Una fase de reconocimiento, donde se va a activar, ¿cierto? El reconocimiento perdón, se va a reconocer primeramente este patógeno. Después va a haber una fase de activación. Si ustedes se dan cuenta, hay un crecimiento acá muy, muy grande y hay un pic y llego a la fase efectora. Es decir, yo voy a actuar contra este organismo que me está infectando, ¿cierto? Lo voy a tratar de eliminar, voy a tener una declinación en donde yo voy a estar eliminando a este patógeno, ¿cierto? Y finalmente, según como sea, yo voy a tener una memoria para después en un futuro, ¿cierto? Eliminarlo fácilmente. Entonces, aquí tenemos otro tipo de respuesta donde tengo un antígeno A y un antígeno A más B. Si se dan cuenta, las respuestas son todas distintas.
¿cierto? Entonces, yo me puedo fijar en las respuestas primarias que hay, ya de antígeno A, antígeno B, y en una secundaria. Si se dan cuenta, la secundaria es mucho mayor. Ahora bien, cada linfocito va a poseer un receptor específico, ¿cierto? En esto, cuando hablamos de clon deseleccionado, ¿ya? La interacción entre un antígeno y su receptor va a provocar o voy a provocar, ¿cierto?, la activación de la población linfocitaria, ¿ya? La población linfocitaria va a poseer receptores específicos contra el mismo antígeno, ¿ya? Los linfocitos van a poseer receptores específicos contra las moléculas propias que deben ser eliminadas, ¿cierto? Em, Antes de salir, ¿cierto?, maduros y de crecer, ya que no van a cumplir con el concepto de tolerancia inmunológica. Entonces, nuestro sistema inmunitario normalmente no ataca a nuestros propios tejidos. Esta característica se conoce como, y ahí ustedes me dicen la alternativa correcta. ¿Ya? Así que con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos, ¿cierto?, la próxima semana con sistema inmune, que vamos a hablar de las alteraciones inmunitarias. Que estén muy bien y nos vemos, como les dije, en la otra clase.